Juan Martín el Empecinado, una obra de Benito Pérez Galdós, nos transporta a la lucha de la España ocupada durante la Guerra de Independencia. A través de la figura de Juan Martín, conocido como el Empecinado, Galdós presenta la dura resistencia de los guerrilleros que se levantaron contra el yugo napoleónico. En este relato, el autor no solo explora las batallas físicas, sino también las batallas morales y emocionales de los personajes, atrapados entre el deber, la traición y el sacrificio. La novela es un testamento de la valentía, el honor y la lucha por la libertad, mientras pinta un retrato sombrío de la política y las intrigas que marcan la historia de España en ese periodo. Capítulo 1. El regreso de Juan Martín. El viento cortante de la sierra soplaba con fuerza, como si la misma tierra resplandeciera con el eco de viejas batallas. El sol ya se estaba ocultando, tiñendo de naranja y púrpura el horizonte que se extendía hasta perderse en las montañas. En medio de aquel paisaje, desolado y heroico a la vez, se alzaba la figura imponente de un hombre que había dejado de ser solo un hombre. Juan Martín, conocido por todos como el Empecinado, regresaba a su tierra natal tras años de combates y sacrificios, habiendo sufrido los horrores de la guerra, pero sin perder nunca la llama de su indomable espíritu. Había pasado mucho tiempo desde que se unió a las tropas guerrilleras, luchando con valentía, enfrentándose a las tropas invasoras francesas que, como plagas implacables, se habían extendido por toda España. Desde su primera incursión en la lucha hasta su destacada posición entre los guerrilleros más célebres, Juan Martín había dejado una estela de victorias, pero también de dudas, de amores rotos y de traiciones. El regreso a su tierra, sin embargo, no sería como él esperaba. España estaba sumida en la confusión, y su pueblo ya no era el mismo. Los ecos de las batallas no solo resonaban en las montañas, sino también en los corazones de quienes se habían quedado atrás, temerosos, desconfiados, preguntándose si la guerra valdría la pena. En los días previos a su regreso, el Empecinado había recibido cartas de viejos amigos y compañeros de lucha. Algunos le pedían que no regresara, que la situación había cambiado tanto que ya no era posible volver a las raíces, a ese lugar que había sido su hogar. Otros, sin embargo, lo esperaban con ansias, confiando en que su presencia significaría una victoria, una esperanza renovada para todos aquellos que aún creían en la lucha por la independencia. El regreso de Juan Martín fue, en muchos sentidos, un regreso al pasado, pero también una reaparición que chocaba con la realidad de un país desbordado por el caos. A lo largo del camino, recordaba los días de su juventud, cuando las tierras de la sierra eran fértiles y el sol siempre brillaba con la promesa de un futuro mejor. Ahora, todo era diferente. El pueblo, una vez próspero y lleno de vida, parecía consumido por la guerra. La gente, aunque ya no vestía los ropajes de los guerrilleros, llevaba las cicatrices de la lucha. Los ancianos y las mujeres parecían aguantar, con una dignidad sombría, el peso de años de sufrimiento, mientras los jóvenes, que habían visto demasiado, no se atrevían a soñar con un mañana mejor. El encuentro con su tierra natal estuvo marcado por un silencio solemne. Juan Martín no encontró a su madre, ni a sus viejos amigos. El pueblo parecía haber cambiado tanto como él mismo, transformado por las huellas de la invasión y la guerra. Aunque los árboles seguían siendo los mismos, el aire cargado de polvo y pólvora ya no olía igual. A lo lejos, la silueta de las montañas parecía observarlo, como si la naturaleza misma estuviera presenciando su regreso y el destino incierto que lo aguardaba. El viejo pueblo se mostraba desolado, casi sin vida, pero el espíritu de lucha, el alma de aquellos que no se rendían, seguía viva en las miradas de unos pocos que aún se resistían a sucumbir ante la tiranía. Los rostros de las personas que se cruzaron con él no mostraban alegría, pero sí un reconocimiento profundo, casi reverente. Sabían quién era, lo que había hecho, y lo que significaba para ellos. No era solo un hombre de guerra, sino un símbolo de resistencia, de la esperanza de un país que no quería ser doblegado. Pero los días de gloria y lucha se desvanecían, y lo que quedaba era la sombra de la guerra. Los líderes que antes parecían tan decididos ahora estaban divididos, cada uno con sus propios intereses y traiciones. Las promesas de unidad y libertad, que en un principio habían reunido a tantas almas valientes, ya no eran más que palabras vacías. En la lucha contra el invasor, Juan Martín había ganado batallas, pero había perdido algo mucho más profundo, la fe en aquellos por los que luchaba. La guerra había moldeado su carácter, sí, pero también había dejado cicatrices que no se veían a simple vista. El Empecinado, aunque parecía indomable ante los enemigos, se encontraba ante un nuevo reto,
la lucha interna, el conflicto con los propios ideales que había defendido durante tanto tiempo. El regreso a su pueblo no traía la paz ni la satisfacción del deber cumplido. En su pecho latía una mezcla de emociones contradictorias: orgullo, duda, tristeza y esperanza. El futuro que se cernía sobre él era incierto, y los enemigos no solo eran los que llevaban uniformes de otro país, sino también aquellos que, como él, habían sido tocados por la sombra de la guerra, pero que aún no sabían cómo reconciliarse con los fantasmas del pasado. En medio de esa calma tensa, cuando parecía que todo estaba perdido, un hombre se acercó a Juan Martín. Era uno de los pocos que aún recordaba el fuego que una vez había ardiendo en las plazas del pueblo. Con una mirada seria, el hombre le dio la bienvenida. Y en ese saludo, cargado de un peso invisible, el empecinado supo que su lucha no había hecho más que comenzar. El regreso de Juan Martín, más que un retorno a la tierra que lo vio nacer, era el primer paso hacia una nueva guerra, una guerra en la que, al igual que en las batallas pasadas, no sería fácil distinguir a los amigos de los enemigos. La sierra seguía siendo su refugio, pero ahora, más que nunca, él debía enfrentarse a la guerra que se libraba en su propio corazón. Capítulo 2. La llamada de la guerra. El viento soplaba con más fuerza al amanecer, agitando las copas de los árboles en la distancia. El paisaje que había conocido Juan Martín desde su niñez parecía imperturbable, pero él ya no era el mismo. Sus pasos eran más firmes, su mirada más seria. La paz que había imaginado al regresar a su tierra natal, al calor de la familia y el consuelo de los viejos amigos, se desvaneció como el humo de un incendio olvidado, mientras el rugir de la guerra, el eco de la resistencia y las promesas no cumplidas se alzaban, más vibrantes que nunca. Esa mañana, mientras el sol apenas se asomaba tras la línea de montañas, Juan Martín se encontraba en la plaza del pueblo, rodeado de un pequeño grupo de hombres y mujeres que lo miraban con expectante atención. La imagen del guerrillero, vestido con ropas sencillas pero resistentes, parecía una sombra de lo que una vez había sido, un símbolo de la resistencia, no solo contra el invasor francés, sino también contra la traición y la desconfianza que dominaban los corazones de aquellos que ahora habitaban los pueblos que había jurado proteger. El aire estaba denso con la quietud que precede a una tormenta. No era un silencio tranquilizador, sino uno lleno de susurros y murmullos, de viejas promesas rotas y de las inquietudes de un pueblo marcado por los horrores de la guerra. Los ojos de los campesinos, de los viejos soldados que aún quedaban, reflejaban el miedo y la esperanza a la vez. Habían estado esperando algo que los liberara de la tiranía que aún seguía oprimiendo su país. En sus rostros no solo se veía la tristeza, sino también la inconfundible sensación de que la guerra nunca los había dejado. La sangre derramada en las batallas pasadas no había limpiado el país, lo había dejado marcado para siempre, y, sin embargo, la lucha continuaba. Juan Martín, que había conocido el verdadero rostro de la guerra, se encontraba frente a ellos, con la figura erguida y la mirada fija. Sabía que algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo un hombre en busca de la victoria. Había aprendido, con el paso de los años y las interminables luchas, que la guerra no era simplemente una cuestión de batallas y victorias. La guerra era una cuestión de almas rotas, de traiciones insostenibles, y de hombres que, en su afán de proteger a sus hogares y su país, terminaban perdiendo lo que más amaban. La guerra no tenía vencedores absolutos, solo sobrevivientes. Uno de los ancianos del pueblo se acercó a él con lentos pasos. La edad y la fatiga pesaban sobre sus hombros, pero su voz, cuando habló, era firme. Juan Martín, dijo con respeto, nuestro pueblo ya no es el que conocías. El enemigo está aquí, no solo con sus soldados, sino con sus leyes, con sus impuestos, con sus mentiras. La guerra sigue viva, pero nosotros estamos muriendo lentamente. Necesitamos saber si la lucha aún tiene sentido. Necesitamos saber si hay esperanza. Juan Martín miró al anciano, cuyas arrugas parecían reflejar las cicatrices de la tierra misma. El hombre no hablaba solo por sí mismo, hablaba por todos los que habían sido tocados por el sufrimiento, por todos aquellos que aún esperaban el amanecer de un día en el que la paz fuera más que una promesa vacía. Espero que haya esperanza, dijo Juan Martín, pero sus palabras sonaban como un susurro perdido en el viento. La guerra es como una sombra que persigue a los hombres, una sombra que nunca se aleja, solo cambia de forma. Pero hoy, aquí, tenemos algo más que la simple lucha contra el invasor. Hoy, tenemos el peso de nuestra propia moral, de nuestra lealtad. No luchamos solo contra el ejército francés,
sino también contra la corrupción interna, contra los que nos han vendido, contra los que han traicionado nuestros ideales. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas, profundas. En los ojos de sus oyentes brilló una chispa de entendimiento. Sabían que la lucha no era solo una cuestión de patriotas contra invasores, era una lucha por el alma misma de la nación. Los enemigos no siempre llevaban el uniforme del extranjero, sino que a veces, eran aquellos que usaban la bandera de España solo como un pretexto para sus propios fines egoístas. El país había sido desgarrado por la guerra, y la confianza en los líderes había desaparecido casi por completo. Pero no todo estaba perdido. A pesar de la desconfianza, a pesar de la división, aún quedaba un vestigio de unidad. Juan Martín, al ver las caras ansiosas frente a él, comprendió que, aunque el pueblo estaba dividido, aún había algo que lo unía, la voluntad de resistir. Esa es la verdadera llamada de la guerra, continuó él. No es solo el ruido de los cañones ni el brillo de las espadas. Es la llamada de nuestros ideales, de lo que creemos que vale la pena defender. Y aunque muchos se hayan rendido, yo no puedo hacerlo. Mi alma pertenece a la lucha, como la de todos ustedes. Un murmullo comenzó a elevarse entre los presentes, un murmullo que poco a poco se fue transformando en un clamor de esperanza. Juan Martín veía cómo, poco a poco, aquellos hombres y mujeres que lo escuchaban comenzaban a renacer de entre las sombras de su desconfianza. La guerra los había marcado, pero también había dejado en ellos la semilla de una resistencia indomable, que no solo luchaba por sobrevivir, sino por recuperar lo que habían perdido. El anciano, que al principio había dudado, asintió con la cabeza. Si es esa la llamada que escuchas, Juan Martín, entonces seguiré tus pasos, como lo harán los que aún tienen fuerzas en sus huesos. Esa tarde, mientras el sol caía sobre las colinas y las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo, Juan Martín reunió a su pequeña tropa. Ya no eran muchos, pero eran suficientes. El primer paso estaba dado. La guerra no había terminado para ellos, ni para el país. La llamada de la guerra no era solo el rugido de la batalla, sino también el eco de aquellos que, como Juan Martín, aún se negaban a abandonar la esperanza. Con la mirada fija en el horizonte, el empecinado sabía que la lucha, aunque peligrosa y desgarradora, era lo único que podía ofrecer a su país una posibilidad de renacer. Y aunque sabía que no todos sobrevivirían, también sabía que la memoria de aquellos que cayeran, luchando por un ideal, sería la llama que iluminaría el camino para las generaciones futuras. La guerra, al fin y al cabo, no era solo una lucha por la tierra, sino por el alma de España. Con el sonido de los tambores resonando en el aire, el empecinado se preparó para lo que sería otro largo capítulo de su vida, uno que aún estaba por escribirse, lleno de sacrificios, victorias inciertas, y el anhelo profundo de ver a su pueblo libre de las sombras que lo oprimían. La guerra no era solo un destino, sino una elección. Y él había elegido seguir luchando. Capítulo 3. La insurrección de los hombres libres. El campo de batalla había quedado atrás, pero el eco de los cañones resonaba en las montañas cercanas, mientras el viento aún llevaba consigo el humo y el lamento de aquellos que habían caído. Juan Martín, aunque aún en su juventud, llevaba la carga de una experiencia que no podía compartir con todos. Sus ojos, que habían visto más de lo que un hombre debería ver, reflejaban la dureza de un alma templada en el yunque de la guerra. Había luchado para liberar a su país, pero se había dado cuenta de que la verdadera lucha no era solo contra los invasores, sino contra las propias sombras que habitaban en el corazón de los hombres. La insurrección que había comenzado con un grupo reducido de rebeldes, con la esperanza de armar una resistencia justa y honrada, se había transformado en una causa más compleja de lo que él había imaginado al principio. No solo luchaban contra las tropas francesas, luchaban también contra las traiciones internas, contra los poderosos que se mantenían cómodamente alejados del sufrimiento del pueblo, pero que desde sus palacios seguían tomando decisiones que perpetuaban la opresión. En la aldea que había sido el refugio de Juan Martín durante su niñez, se encontraban los primeros vestigios de esa nueva guerra. No se trataba de soldados uniformados, sino de hombres y mujeres que se levantaban con el único recurso de su voluntad y su determinación. Los campos de Castilla, tan vastos y solitarios, se habían convertido en el telón de fondo de la resistencia. Cada rincón, cada senda, cada arbusto oculto, parecía ser un posible escondite, un campo de batalla oculto donde la libertad se disputaba a golpe de machete, a veces sin esperanza, otras veces con la llama encendida de un futuro que solo ellos imaginaban.
A pesar de la bravura de los hombres y mujeres que se levantaban en armas, la situación era difícil. Las alianzas se formaban, pero también se rompían con la rapidez con que se forjaban. La traición, más temible que cualquier enemigo visible, había comenzado a tejer sus redes entre los propios que antes se consideraban compañeros. Juan Martín conocía bien esa traición, porque había sido testigo de su nacimiento, cuando algunos de los nobles del país se habían vendido por unos pocos doblones de oro, o por promesas vacías de un poder que nunca se materializó. Era una guerra de sombras y de mentiras, y Juan Martín, el empecinado, luchaba no solo con las armas, sino con la percepción de lo que estaba luchando por salvar. En sus noches solitarias, mientras observaba las estrellas que parpadeaban en el cielo limpio y profundo de la meseta, se preguntaba si su esfuerzo no era en vano. Si las tierras que tanto amaba no quedarían destrozadas en el camino. Si la guerra no solo había dejado cicatrices en la piel de los hombres, sino también en el alma colectiva de un pueblo. A la mañana siguiente, después de una noche de intenso pensamiento, Juan Martín convocó a su grupo en una pequeña cueva que habían convertido en su refugio. La entrada, oculta entre los matorrales, era un pequeño secreto que solo ellos conocían. Al entrar, el aire olía a sudor y a humo. Las mujeres, algunas con el rostro marcado por la desilusión de años de sufrimiento, cocinaban algo en un fuego improvisado, mientras los hombres afilaban sus cuchillos y revisaban sus armas. Era una escena casi de desesperación, pero también de resistencia. «Hoy es un día crucial», comenzó Juan Martín, su voz grave pero cargada de determinación. «Hemos estado luchando por meses, pero necesitamos algo más que valentía. Necesitamos unidad. No solo la fuerza de nuestras manos, sino la fuerza de nuestra convicción. La guerra no es solo un enfrentamiento físico, sino también una cuestión moral. Nos han dado por muertos, nos han llamado bandidos, pero lo que somos es algo mucho más grande. Somos la última esperanza de un pueblo que ha perdido la fe. Nos llamarán desobedientes, nos llamarán traidores, pero si no luchamos ahora, esta tierra quedará sepultada bajo la opresión de los invasores y de los nuestros que se venden al enemigo». El grupo guardó silencio, escuchando atentamente cada palabra que salía de sus labios. Había en sus ojos una mezcla de temor y esperanza, algo que solo los que han vivido la guerra pueden entender. Cada uno de ellos, hombres y mujeres de todas las edades, comprendía que no solo se trataba de supervivencia, sino de darle un sentido a su resistencia. «Lo que estamos luchando no es solo por nuestra propia libertad», continuó Juan Martín, «es por las futuras generaciones. Si caemos, nuestra memoria será la única que quedará. Pero si nos mantenemos firmes, si seguimos adelante, el futuro será nuestro». Tras sus palabras, algunos hombres asintieron con firmeza, y otras mujeres, aunque al principio vacilantes, encontraron en sus corazones una nueva fuente de coraje. La insurrección no era solo la lucha por la libertad, era la lucha por su dignidad, por el derecho de ser escuchados, por el derecho a decidir su propio destino. Sin embargo, Juan Martín sabía que los desafíos eran muchos. El enemigo, aunque parecía lejano en ese momento, estaba muy cerca, como una sombra al acecho, y las traiciones seguían siendo una amenaza latente. Decidió que era el momento de avanzar. Había recibido información de un grupo cercano de insurgentes que necesitaban refuerzos. A pesar de la constante desconfianza que lo rodeaba, Juan Martín sabía que su presencia era crucial. No solo por la habilidad con las armas, sino por la esperanza que representaba. La gente seguía al empecinado no solo porque era valiente, sino porque había algo en el que despertaba lo mejor de las personas, algo que iba más allá de la lucha militar. En ese mismo momento, un mensajero llegó corriendo hacia el refugio. Su rostro, cubierto de polvo y sudor, reflejaba la urgencia de la noticia. «El enemigo se acerca. Un batallón francés se aproxima desde el sur». Su respiración era agitada, pero su mensaje era claro. Era la señal que habían estado esperando, o temiendo. El tiempo de la espera había terminado. Juan Martín, con la mirada fija y la mente aguda, ordenó inmediatamente la preparación. El pequeño grupo no estaba listo para un enfrentamiento directo con un batallón completo, pero la guerrilla siempre había sido más astuta, más impredecible. No luchaban en igualdad de condiciones, pero poseían algo que los demás no, la ventaja de la sorpresa. Esa noche, mientras las luces de las antorchas iluminaban los rostros de los combatientes, Juan Martín dio la última orden antes del enfrentamiento. «Recordad, no solo luchamos con las armas,
sino con el corazón. No somos simplemente soldados. Somos los hombres libres que pelean por su tierra. El viento soplaba fuerte esa noche, llevando consigo los ecos de una guerra que parecía eterna. Pero en los ojos de los guerrilleros, brillaba una llama inquebrantable, una llama que, aunque pequeña, podría incendiar todo lo que tocara. La insurrección acababa de comenzar. Capítulo 4. El primer asalto. La primera luz del amanecer apenas comenzaba a romper el horizonte, teñido de un color rojizo, cuando el viento trajo consigo la primera noticia. El ejército enemigo se acercaba a gran velocidad. Era un batallón francés, compuesto por soldados bien entrenados y armados hasta los dientes. Sin embargo, la diferencia entre el poder de fuego y la habilidad guerrillera era más amplia de lo que se pensaba, porque Juan Martín, el empecinado, y su grupo no eran solo hombres de armas, sino guerrilleros con un conocimiento profundo de la tierra y de sus secretos. El refugio, que había sido su hogar durante varias semanas, estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Los guerrilleros de Juan Martín se levantaron en silencio, con la rapidez y la eficiencia que solo la guerra les había enseñado. Aunque cada uno de ellos había enfrentado la incertidumbre de la lucha, hoy, más que nunca, la angustia se notaba en sus rostros. Sabían que este no sería un combate cualquiera, sino uno que definiría su destino y el de su lucha. El aire fresco de la mañana no podía disimular la tensión palpable en el campamento. Los hombres y mujeres, armados con machetes, fusiles y piedras, se alinearon bajo la dirección firme de Juan Martín. El empecinado, como siempre, no daba muestras de temor. Su mirada era dura, pero al mismo tiempo, los pequeños gestos que acompañaban su presencia mostraban una profunda sabiduría, una sabiduría nacida de los años de lucha. Con un ligero movimiento de su mano, ordenó a sus hombres dispersarse y tomar posiciones estratégicas. Recuerden lo que hemos entrenado. Aquí no luchamos solo por la victoria, sino por la libertad de nuestra tierra, dijo en voz baja, pero con una firmeza que caló hondo en todos los presentes. A medida que el sol se alzaba más alto, los franceses comenzaban a adentrarse en las montañas, ajenos a la emboscada que les esperaba. Juan Martín había dado órdenes precisas. Ellos no atacarían de inmediato. El primer golpe debía ser asestado con la astucia de quienes conocen el terreno mejor que el enemigo. El batallón enemigo avanzaba, confiado en su superioridad. Sus soldados marchaban con pasos firmes, a un ritmo casi ritual, mientras las columnas de humo comenzaban a levantarse desde los pequeños pueblos cercanos. El viento, que parecía haber sido cómplice de la naturaleza misma, soplaba a favor de los guerrilleros, camuflando su presencia. Fue entonces cuando Juan Martín, con su mirada fija en la columna francesa, dio la señal. Con un gesto imperceptible, todos sus hombres comenzaron a moverse. En un abrir y cerrar de ojos, el campamento de los guerrilleros se transformó en un nido de serpientes. La estrategia había sido clara: se atacarían en grupos pequeños y dispersos, utilizando el terreno a su favor, siempre eludiendo el frente abierto para evitar un choque directo. El primer ataque fue brutal. Un pequeño destacamento de los hombres de Juan Martín se lanzó sobre los soldados franceses, desorientándolos completamente. La sorpresa fue total. Los franceses, aún en medio de la confusión, intentaron organizarse. Algunos dispararon sin precisión, mientras otros buscaban refugio entre las rocas, pero el terreno les jugaba en contra. Los guerrilleros, conocedores del lugar, sabían que cada rincón ofrecía un escondite perfecto para moverse sin ser vistos. La batalla continuó en esa danza de sombras y destellos de fuego. Juan Martín, en el centro del campo de batalla, se movía con una destreza impresionante, guiando a sus hombres con una energía incansable. A cada paso, los franceses caían, no por la fuerza de los guerrilleros, sino por la rapidez con que se movían y atacaban. Las mujeres que formaban parte del grupo de Juan Martín también demostraron su valía. Algunas se encargaron de desarmar trampas improvisadas, mientras que otras, armadas con cuchillos y piedras, atacaban a los franceses por la retaguardia. El ataque se convirtió en una verdadera lección de guerrilla, el poder de la resistencia frente al poder de la ocupación. En un momento de tensión, cuando parecía que el batallón enemigo comenzaba a reagruparse, Juan Martín, con su presencia inconfundible, avanzó hacia el corazón de la lucha. Su espada brillaba a la luz del sol, reflejando el sudor y la determinación de su portador. Al verlo, sus hombres se sintieron invencibles. Su figura, erguida y decidida, inspiraba una confianza indomable.
Fue entonces cuando, con un rugido de guerra, el empecinado lideró el asalto final. Los franceses, incapaces de resistir la emboscada y la feroz resistencia de los guerrilleros, comenzaron a retroceder. La retirada se convirtió en una huida desordenada. Pero no todos los hombres de Juan Martín se conformaron con dejarlo ir. Algunos de los guerrilleros más jóvenes, ansiosos por vengar las injusticias sufridas por su pueblo, persiguieron a los soldados enemigos, mientras otros se aseguraban de que no quedara ni un solo francés en el campo. Cuando la última tropa de franceses desapareció en la lejanía, el campo de batalla quedó en silencio. El sonido de los disparos se desvaneció, y solo quedaba el viento, que ahora soplaba con fuerza, levantando polvo y escombros. Los guerrilleros, agotados pero victoriosos, se reunieron alrededor de Juan Martín. «Hoy hemos ganado una batalla, pero la guerra continúa», dijo Juan Martín, su voz resonando con un tono solemne. El rostro de sus hombres mostraba signos de cansancio, pero también de orgullo. Habían derrotado a un ejército superior, no por su fuerza, sino por su astucia y valentía. La victoria de aquel día no solo fue una victoria militar, sino también moral. Habían demostrado que el pueblo tenía el poder de resistir, de levantarse ante la opresión y la invasión. A medida que el sol descendía en el cielo, pintando de oro las montañas, los guerrilleros de Juan Martín se dispersaron nuevamente. Sabían que la lucha no había hecho más que comenzar, y que aún quedaban muchas batallas por librar. Pero en sus corazones, llevaban la esperanza de que, al final, la libertad prevalecería. La guerra, como la vida misma, estaba llena de incertidumbres, pero esa tarde, bajo el mismo cielo que había presenciado tantas luchas, los guerrilleros del empecinado podían saborear el dulce sabor de la victoria. Capítulo 5. La venganza del invasor. El sol se alzaba lentamente sobre las montañas, bañando con su luz dorada los campos de la España ocupada. El viento, que había soplado con la fuerza de un enemigo en el día anterior, ahora soplaba suave, como si la tierra misma respirara tras la batalla. Los guerrilleros de Juan Martín, el empecinado, se habían retirado a sus escondites, saboreando el dulce sabor de la victoria. Sin embargo, sabían que la calma no duraría mucho. La guerra, como siempre, era impredecible, y cada victoria era seguida de nuevos peligros, más sangrientos, más cercanos. El campo de batalla, que aún conservaba los ecos del reciente enfrentamiento, pronto sería visitado por una nueva tormenta. Aquellos mismos franceses que habían sido derrotados y que habían escapado por poco, ahora volvían más enfurecidos, más decididos. La derrota nunca era fácil de digerir, y el ejército invasor no iba a permitir que un puñado de guerrilleros españoles les humillara una vez más. La venganza era su única motivación. En el campamento de los guerrilleros, la noticia de la próxima ofensiva francesa corrió como un torrente. Los hombres, que aún no se habían recuperado del desgaste físico de la batalla anterior, se miraban unos a otros con cierto temor. Habían ganado la última batalla, sí, pero la guerra, al fin y al cabo, era más grande que cualquier victoria aislada. La sombra de la invasión francesa era larga, y los franceses no perdonaban. Juan Martín, siempre calmado y decidido, reunió a sus hombres en una asamblea. El sol de la tarde ya se colaba entre las ramas de los árboles, proyectando sombras alargadas sobre el suelo cubierto de hojas secas. Su presencia, en medio de la incertidumbre, se erguía como un faro de esperanza. El empecinado no era solo un líder en la lucha, también era un símbolo de la resistencia, un hombre que nunca se rendiría. Los franceses regresan con más fuerza, eso es cierto. Pero no temáis, mis valientes. Sabemos cómo luchar, sabemos cómo golpear cuando menos lo esperan. Hoy, no solo lucharemos por nuestra supervivencia, sino por el honor de nuestra tierra, por el honor de los que cayeron ayer, dijo con voz firme, cada palabra impregnada de determinación. A su lado, los hombres escuchaban en silencio. Sabían que la batalla venidera sería mucho más dura, mucho más sangrienta. Pero también sabían que Juan Martín era el tipo de líder que no huiría, que no se dejaría vencer por el miedo. Con el brillo de su mirada, Juan Martín dirigió a su gente hacia el corazón del bosque, buscando refugio en los territorios más difíciles, donde el ejército invasor no podría perseguirlos fácilmente. Las montañas, que habían sido testigos de tantas luchas, parecían ofrecerles un consuelo silente, una protección que los hombres sabían que podrían aprovechar si se movían rápidamente. El ataque de los franceses, por otro lado, no tardó en llegar.
Se acercaban con una rapidez imponente, y esta vez no subestimaron a los guerrilleros españoles. Se habían percatado de su destreza en la guerra de guerrillas y no iban a dejar nada al azar. Traían consigo refuerzos, más soldados, más artillería. Estaban decididos a acabar con los guerrilleros, sin importarles el precio que tuviera que pagar. El empecinado, al enterarse de la proximidad del ejército enemigo, no dudó en ordenar a sus hombres que se prepararan para lo peor. Sabía que la emboscada que había planeado no sería suficiente esta vez, pero lo que le daba esperanza era la disposición de sus guerrilleros a luchar hasta el último aliento. Con gran sigilo, se dispersaron entre las colinas y los árboles, en silencio, casi como sombras. No podían dejarse ver, no podían darles la ventaja. Era necesario que los franceses se acercaran aún más. Necesitaban que cometieran el error de pensar que todo estaba tranquilo, que la resistencia se había desvanecido. El día llegó. El sol, que antes había sido su aliado, ahora parecía ser su enemigo. Cada minuto de espera era una agonía, un tenso reloj que marcaba el tiempo antes de la explosión inevitable. Los guerrilleros se mantenían firmes, sin emitir el más mínimo sonido, apenas respirando, mientras observaban la avanzada de los franceses. Cuando el enemigo estuvo lo suficientemente cerca, Juan Martín dio la señal. En ese instante, el silencio del bosque fue roto por el rugido de los disparos y el choque de espadas. La estrategia de Juan Martín funcionó. Los franceses, sorprendidos, retrocedieron unos pasos. Pero no tardaron en reagruparse. Ya no estaban dispersos, ya no estaban desorganizados. Su cólera les hizo más peligrosos. La lucha fue brutal. El sonido de las espadas y los disparos se mezclaba con los gritos de guerra. El viento llevaba consigo el olor a pólvora y sangre. Los guerrilleros, guerreros natos, atacaban con fiereza. Pero los franceses, organizados y disciplinados, también luchaban con rabia. La guerra, como siempre, no era un juego de iguales. Los hombres de Juan Martín sabían que no podían mantenerse mucho tiempo frente a un ejército de tal magnitud. La batalla se prolongó durante horas, con los guerrilleros luchando con un coraje increíble, pero las fuerzas eran desiguales. Sin embargo, en el fragor del combate, cuando parecía que la derrota era inminente, una noticia llegó. Los pueblos cercanos, al enterarse de la resistencia de los guerrilleros, se alzaron contra los franceses, atacando sus columnas de abastecimiento y reforzando a Juan Martín con nuevos soldados. El viento cambió. La venganza de los invasores, que parecía haber triunfado en un primer momento, empezó a torcerse. La resistencia del pueblo español no era algo que pudiera aplastarse fácilmente. La lucha de guerrilleros y campesinos, unidos bajo un mismo deseo de libertad, hizo que los franceses tuvieran que retroceder una vez más. Al final, los franceses se vieron obligados a retirarse, dejando el campo de batalla cubierto de cuerpos caídos, de polvo y de heridas. La victoria, aunque costosa, era para los españoles. Juan Martín, exhausto pero imponente, se quedó de pie, observando cómo el enemigo huía. Sabía que la guerra no se ganaría con una sola victoria, pero cada paso hacia la libertad era un paso más cerca de la victoria final. Hoy, hemos vencido a la invasión. Pero la lucha no ha terminado, murmuró, mientras sus hombres se reunían a su alrededor, todos con la misma determinación en los ojos. La guerra continuaba. Capítulo 6. La traición en la sombra. El viento soplaba con fuerza sobre la vasta llanura donde se habían librado tantas batallas. Las huellas de la última confrontación aún marcaban el suelo, y el aire seguía impregnado con el aroma metálico de la sangre derramada. Sin embargo, a pesar de la victoria reciente, una sombra inquietante comenzaba a cernirse sobre el espíritu de los guerrilleros. Juan Martín, el empecinado, lo sabía, la guerra nunca es una lucha solo contra el enemigo externo. La traición, como una serpiente silenciosa, podía acechar desde dentro. En los días que siguieron a la última batalla, mientras los guerrilleros celebraban su éxito, Juan Martín no pudo evitar sentir una creciente desconfianza. Había algo en la atmósfera, algo que no cuadraba, que le dejaba una sensación amarga en el corazón. Sabía que el pueblo apoyaba su causa, pero también comprendía que no todos eran leales. En los tiempos de guerra, la supervivencia a menudo exigía sacrificios, y no todos los sacrificios eran nobles. Una tarde, mientras revisaba los mapas y los movimientos de sus tropas, un emisario llegó a su campamento. Su rostro era sombrío, y sus palabras, cargadas de urgencia,
no presagiaban nada bueno. Se rumorea que uno de nuestros propios hombres ha hecho un trato con los franceses, le informó en voz baja, como si temiera que las mismas palabras pudieran ser escuchadas por el viento. Juan Martín se quedó inmóvil, contemplando la noticia como si se tratara de un mal sueño. La traición no era algo nuevo en tiempos de guerra, pero escucharla en su propio campamento, entre aquellos que juraron luchar a su lado, lo llenaba de una rabia indescriptible. El líder guerrillero había sido testigo de muchas vicisitudes, pero nunca de una traición de tal magnitud. ¿Quién es el traidor?, preguntó, su voz tensa, temblando de furia contenida. Es uno de los nuestros, un joven llamado Tomás, respondió el emisario. Ha sido visto en varias ocasiones en las inmediaciones del campamento francés. Parece que ha estado en contacto con ellos, y hay rumores de que ha estado proporcionando información sobre nuestros movimientos. El rostro de Juan Martín se endureció, pero en su interior, el dolor de la traición se hacía más profundo que cualquier herida física. La lealtad de sus hombres era el pilar sobre el cual descansaba toda su lucha, y el saber que ese pilar podía quebrarse le dolía más que cualquier otra cosa. Tomás, repitió Juan Martín, su mente ya maquinando cómo abordar esta nueva amenaza. No podía permitirse el lujo de dudar. La vida de sus guerrilleros dependía de mantener la unidad, y si un hombre traía consigo la amenaza de la ruina, debía ser detenido, no importaba el costo. Esa misma noche, bajo el manto oscuro de la madrugada, Juan Martín convocó a sus hombres de confianza. El campamento estaba en silencio, solo interrumpido por los crujidos de las ramas que el viento movía y el murmullo de las conversaciones a lo lejos. Los guerrilleros sabían que algo importante estaba por suceder, pero no conocían aún el alcance de lo que estaba por llegar. Un traidor se ha infiltrado entre nosotros, comenzó Juan Martín, su voz grave pero serena, y debemos actuar rápido. El joven Tomás ha vendido su alma al enemigo, y sus actos pondrán en peligro a todos nosotros si no lo detenemos ahora. Hubo un murmullo de asombro entre los presentes. Nadie se esperaba tal revelación, pero al mismo tiempo, no era una novedad que la codicia y el miedo pudieran corromper incluso a los más jóvenes. Lo encontraremos y lo enfrentaremos, dijo Juan Martín, sin titubear. Pero necesitamos saber con certeza qué información ha traído. No podemos permitir que sus palabras lleguen a los oídos del enemigo. La traición se paga caro. La decisión fue tomada en ese mismo instante. El traidor debía ser capturado y confrontado, pero no sin antes averiguar hasta qué punto había comprometido la causa. La lucha por la libertad de España no permitiría que nadie se interpusiera, ni siquiera un hombre que alguna vez fue parte de su propio ejército. El grupo de élite de Juan Martín se preparó para la misión. Cada uno de ellos estaba acostumbrado a moverse en las sombras, a penetrar en el corazón mismo del enemigo, pero esta vez la situación era diferente. Esta vez, se trataba de un miembro de su propia tropa, alguien que había estado a su lado en la lucha, alguien que conocía sus secretos y sus estrategias. La búsqueda comenzó al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a asomar por el horizonte. Juan Martín y su grupo se adentraron en el bosque, siguiendo las huellas de Tomás. No había prisa en su paso, sabían que el joven traidor, si aún estaba cerca, estaba ocultándose con desesperación, sabiendo que su destino ya estaba sellado. Después de varias horas de búsqueda, el silencio del bosque fue roto por un ligero susurro. Lo hemos encontrado. Juan Martín, con el corazón en la garganta, se acercó al lugar donde Tomás se encontraba. Su rostro, una vez joven y lleno de ideales, ahora mostraba el pánico de quien sabe que el final está cerca. No había escape. Había sido capturado, no por los franceses, sino por la propia justicia de su gente. ¿Por qué, Tomás?, preguntó Juan Martín, su voz cargada de desdén. ¿Por qué traicionaste todo por lo que hemos luchado? El joven, tembloroso, levantó la cabeza y lo miró con ojos desesperados. Lo hice por miedo, murmuró, temía por mi vida. Los franceses me ofrecieron protección, me prometieron que si los ayudaba, me dejarían vivir. Juan Martín lo miró fijamente, el odio y la pena luchando dentro de él. El miedo había sido la motivación de su traición, pero eso no cambiaba el hecho de que había puesto en peligro todo lo que había sido alcanzado. No había perdón para quienes se rendían ante el enemigo. La decisión fue tomada al instante. Tomás, el traidor, debía enfrentarse a las consecuencias de sus actos. No podía ser dejado vivo, pues su traición era una amenaza para todos. El joven, consciente de su destino, cerró los ojos en silencio,
sabiendo que no habría más escapatoria. La justicia de la guerra no siempre era clara ni justa, pero en tiempos de lucha, a veces las decisiones más dolorosas eran las necesarias. Juan Martín dio la orden, y el traidor fue llevado por sus hombres a enfrentar su fin. El campamento, a pesar de la tragedia, continuó con la misma determinación. La lucha por la libertad no podía detenerse. Esa noche, bajo las estrellas, el empecinado reflexionó sobre lo sucedido. La traición le había dejado una marca en el alma, pero su deber seguía intacto. La guerra continuaría, y él no permitiría que nada ni nadie pusiera en peligro el sueño de una España libre. Capítulo 7. La llama de la esperanza. El campamento de Juan Martín, aunque sacudido por la reciente traición, seguía adelante con la determinación de un ejército que no conocía el descanso. La figura del empecinado se alzaba imponente entre sus hombres, un faro de fuerza que guiaba a sus guerrilleros con una firmeza casi inquebrantable. Sin embargo, en su corazón se agitaba una tormenta de pensamientos. La guerra, a pesar de las victorias, lo desgastaba. La traición de Tomás lo había golpeado más profundamente de lo que se esperaba. No solo había perdido a un hombre, sino también una parte de la fe que había depositado en sus seguidores. Las primeras horas del día trajeron consigo una leve brisa que acariciaba las montañas, arrastrando consigo el polvo de los caminos. Era el momento perfecto para la reflexión, y Juan Martín aprovechó el silencio para sumirse en sus pensamientos. Aunque el sol brillaba en lo alto, su alma no encontraba paz. Miraba a su alrededor, observando las caras de los hombres que lo seguían. La mayoría de ellos eran campesinos, hombres de tierra y trabajo, que, sin embargo, se habían convertido en guerrilleros por una causa que creían justa. Pero ¿cómo sabían quién era realmente leal y quién solo luchaba por miedo, o por una promesa que no entendía? El ruido de los cascos de los caballos lo despertó de sus cavilaciones. Un pequeño grupo de mensajeros llegó al campamento, y entre ellos, uno de sus espías más confiables. La noticia que traían consigo era tan sorprendente como esperada. Las fuerzas francesas estaban en retirada. La noticia corrió rápidamente entre los guerrilleros, y pronto la emoción de la posible victoria sobre el invasor se desbordó. Durante años habían luchado con uñas y dientes, resistiendo las continuas embestidas de un ejército que parecía imparable. Pero ahora, los franceses comenzaban a flaquear, y con ellos, los sueños de una España libre cobraban nueva vida. El empecinado, aunque sorprendido por la noticia, no permitió que la emoción nublara su juicio. Sabía que el enemigo solo retrocedía estratégicamente, esperando el momento adecuado para atacar con más fuerza. La retirada de los franceses no significaba la victoria aún. Para él, la guerra era una lucha constante, donde la cautela y la preparación eran esenciales para no caer en la trampa del enemigo. «Reunid a los hombres», ordenó con voz firme, sabiendo que el tiempo para la reflexión había llegado a su fin. «Hay que aprovechar esta oportunidad, pero debemos ser rápidos. Los franceses no se retirarán sin ofrecer resistencia. Si no actuamos con rapidez, pronto podríamos ser los que estén huyendo». La noticia de la retirada enemiga avivó las llamas de esperanza en los corazones de los guerrilleros. La lucha no había sido en vano, y aunque el camino hacia la libertad seguía siendo incierto, ahora veían un resplandor al final del túnel. Sin embargo, el empecinado sabía que la victoria nunca era fácil ni segura. Había enfrentado demasiados enemigos y demasiadas traiciones como para dejarse llevar por una alegría fugaz. Cada paso debía ser medido, cada acción debía ser calculada. Durante los días que siguieron, el campamento se convirtió en un hervidero de actividad. Los guerrilleros, motivados por la noticia, se preparaban para el siguiente movimiento. Los suministros se reorganizaron, las estrategias se discutieron bajo el liderazgo de Juan Martín, y cada uno de los hombres parecía impregnado por la determinación de llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, el empecinado no podía quitarse de la mente la imagen de Tomás, el traidor que había puesto en peligro todo lo que ellos representaban. Cada vez que miraba a sus hombres, una sombra se cernía sobre su corazón, pues el líder de la guerrilla sabía que no todos los guerrilleros compartían el mismo ideal. La traición podía estar latente en cualquier momento, acechando en el corazón de cualquiera, incluso en los hombres que parecían ser los más valientes. Una mañana, mientras observaba desde lo alto de una colina el horizonte lejano, Juan Martín fue abordado por uno de sus más leales oficiales. Se trataba de don Rodrigo, un hombre de gran experiencia en la guerra,
pero también un hombre de profundas convicciones. Juan Martín, comenzó don Rodrigo, la noticia de la retirada de los franceses nos ha dado una nueva oportunidad, pero hay algo que no podemos olvidar: la guerra no termina con una victoria parcial. La victoria definitiva solo llegará cuando el enemigo sea derrotado por completo, y eso dependerá de nuestra capacidad para mantener la unidad y la fe en nuestra causa. Juan Martín lo miró con seriedad, reconociendo la verdad en sus palabras. Don Rodrigo hablaba de un hecho que siempre había sido cierto: la lucha no solo dependía de la fuerza de los hombres, sino de su voluntad de seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecían desfavorables. Y para eso, la unidad era esencial. La retirada de los franceses no es el fin de nuestra lucha, dijo el empecinado, sus ojos fijos en el horizonte. Es solo un paso más en nuestro camino. Pero si debemos ganar, debemos hacerlo con cautela. No podemos permitirnos el lujo de caer en la complacencia. Los días pasaron, y con ellos, los guerrilleros de Juan Martín se alistaban para lo que esperaban fuera la ofensiva definitiva. El plan era claro: no solo debían derrotar a las tropas francesas que aún quedaban, sino también asegurarse de que el pueblo español se levantara en armas para unirse a ellos. Para eso, Juan Martín necesitaba algo más que solo el apoyo de sus propios hombres. Necesitaba que la gente común, que ya había sufrido bajo la opresión, se uniera a la causa con la misma pasión con la que los guerrilleros luchaban. Por fin, llegó el día de la confrontación. El ejército de Juan Martín, unido por la causa común, marchaba decidido hacia su destino. En su corazón ardía la esperanza de que esta batalla marcaría el principio del fin para los invasores. Pero también sabía que no había garantía de éxito. Solo el coraje, la unidad y la determinación de sus hombres podrían decidir el resultado. En lo más profundo de su alma, el empecinado sentía que, aunque la guerra estaba lejos de terminar, este podría ser el momento decisivo. La llama de la esperanza, aunque débil en ocasiones, seguía viva. Y él, como líder, no dejaría que se apagara sin luchar hasta el último aliento. Capítulo 8. El retumbar de la batalla. El viento se alzó con furia esa mañana, arrastrando consigo las primeras señales de lo que sería una jornada de decisiones cruciales. El campamento de Juan Martín, ahora vibrante de actividad, se encontraba en un punto de inflexión. Los guerrilleros, siempre leales, sentían la urgencia del momento. El combate no era solo contra un ejército invasor, sino contra el tiempo y la desconfianza que se cernía sobre ellos. El empecinado, aunque confiado en la causa, no podía evitar la presión que sentía sobre sus hombros. Había liderado a su gente por años, enfrentándose a las adversidades más duras, pero en ese instante, la batalla que se avecinaba era más que un enfrentamiento físico. Era una lucha por la supervivencia de sus ideales, por la recuperación de una España libre, alejada de la opresión extranjera. A cada paso, sus hombres parecían más decididos, pero Juan Martín sabía que la verdadera prueba sería el choque frontal con los franceses. El sol, aún tímido, comenzaba a ascender en el cielo. Los primeros rayos iluminaban el campo de batalla, que se extendía ante ellos como una vasta planicie en la que la historia se escribiría con sangre. Las fuerzas francesas no estaban lejos, y se sabía que ellos también se preparaban para el conflicto. Los informes que Juan Martín había recibido indicaban que el enemigo había reunido un contingente considerable, pero no suficientemente grande como para frenar el ímpetu de los guerrilleros. Sin embargo, lo que más inquietaba al empecinado no era la cantidad de soldados, sino la brutalidad con la que los franceses combatían, sin contemplaciones ni tregua. En la víspera de la batalla, cuando el crepúsculo tiñó de rojo las montañas que rodeaban el campamento, Juan Martín reunió a sus oficiales más cercanos. Entre ellos se encontraba don Rodrigo, quien había demostrado una gran sabiduría en los días anteriores. La tensión era palpable, pero el liderazgo de Juan Martín y la calma que emanaba de él fueron suficientes para mantener el orden y la esperanza. Hoy nos enfrentamos a un ejército que ha mostrado su poder y su crueldad. No solo luchamos por nuestra tierra, sino por nuestros ideales, dijo Juan Martín, su voz firme pero cargada de una emoción contenida. Es probable que esta sea la batalla más difícil de nuestras vidas. No busquemos solo la victoria, busquemos el significado de esta lucha. Si caemos, que nuestra caída sea recordada como una resistencia inquebrantable. Las palabras del empecinado calaron hondo en los corazones de sus hombres. La batalla ya no parecía solo un enfrentamiento bélico, sino un acto de justicia, una causa más grande que la vida misma.
A medida que las sombras de la noche desaparecían y el alba comenzaba a disiparse, los guerrilleros se alinearon en formación. Cada uno de ellos estaba marcado por la misma determinación, la misma convicción. Los cañones se preparaban, las espadas se afilaban, y los caballos resoplaban, impacientes por el combate. Los guerrilleros sabían que no solo luchaban por la victoria, sino por un futuro para España, por la posibilidad de restablecer la dignidad del pueblo. La batalla comenzó con un rugido ensordecedor. Los cañones franceses abrieron fuego, enviando cortinas de humo y polvo al aire. Los guerrilleros, sin embargo, no cedieron, avanzando con una rapidez y agilidad que desconcertaron al enemigo. Mientras tanto, el empecinado dirigía las tropas desde el centro, manteniendo una mirada fija en el campo de batalla, buscando puntos débiles en las líneas francesas. No era solo un comandante, era el símbolo de la resistencia misma, el hombre que transformaba la desesperanza en coraje, el líder que transformaba a sus hombres en una fuerza imparable. Los primeros choques fueron violentos. El sonido de las espadas cruzando el aire, el estrépito de las armas de fuego, y los gritos de los hombres llenaban el ambiente. Pero en medio de la lucha, algo sucedió. Los guerrilleros, sintiendo el peso de la causa que los unía, tomaron una ventaja estratégica. La agilidad y el conocimiento del terreno les dieron la capacidad de flanquear a las fuerzas francesas, que no esperaban esa táctica. Mientras tanto, Juan Martín, desde su posición, podía ver cómo los franceses comenzaban a desmoronarse. El campo de batalla, antes un terreno fértil de muerte, se convertía en un símbolo de resistencia. Pero el empecinado no podía permitirse caer en la complacencia. Sabía que la victoria era aún incierta, que cualquier descuido podría costarles la vida. «Adelante, no hay vuelta atrás», gritó, y sus palabras fueron como un eco que se extendió entre las filas de sus guerrilleros. El grito de guerra fue como una llama que prendió en los corazones de los hombres, y la lucha continuó con renovada ferocidad. El combate se alargó durante horas, y cuando finalmente el sol comenzó a ocultarse, lo que quedaba del ejército francés retrocedía. La victoria estaba al alcance, pero la batalla había dejado su huella. La tierra estaba marcada por la sangre de los caídos, y las fuerzas de Juan Martín, aunque triunfantes, también se hallaban exhaustas. En el silencio que siguió a la contienda, el empecinado caminó por el campo de batalla, su mirada fija en los rostros de los hombres que yacían caídos. Algunos eran sus propios compañeros, otros eran los enemigos derrotados. En sus ojos, se reflejaba la tristeza de la guerra, una tristeza que no solo se mide en la pérdida de vidas, sino también en la destrucción de sueños. A pesar de la victoria, el empecinado sabía que esta batalla solo era un peldaño en una lucha mucho mayor. La guerra no se ganaba con una sola victoria, sino con la constancia, la determinación y el sacrificio. Miró al horizonte, donde el sol ya se había ocultado, dejando una estela de luz dorada que parecía ser un presagio de lo que estaba por venir. «Esto no ha terminado», murmuró para sí mismo. La lucha continúa. Capítulo 9. El eco de la victoria y las sombras del futuro. La victoria sobre las tropas francesas en aquella feroz batalla resonó a través de los rincones más remotos de la región. Los ecos de los gritos de guerra, los cañonazos y el ruido del combate aún reverberaban en las mentes de los guerrilleros, como si todo el paisaje hubiera sido testigo de un acontecimiento trascendental. Las banderas, desgarradas por el viento y el polvo, ondeaban con orgullo en el campamento de Juan Martín. Sin embargo, a pesar de la gloriosa victoria, el empecinado no encontraba la paz en su corazón. Algo más profundo y sombrío se cernía sobre él. A medida que sus hombres celebraban, algunos exhaustos pero victoriosos, el empecinado se retiró a un rincón apartado del campamento, donde la quietud le permitió reflexionar. No había duda sobre la victoria. Sin embargo, una nueva pregunta emergió en su mente. ¿Qué seguiría después de esta victoria? ¿Acaso el sacrificio de tantos hombres se vería recompensado con una causa más grande? ¿O el futuro de España seguiría bajo la sombra de la opresión y la injusticia? Juan Martín miraba al horizonte, donde el sol ya se había sumido bajo las colinas, dejando solo una luz débil que se reflejaba en el perfil de las montañas. La calma del atardecer era engañosa, pues sabía que la guerra no termina con una victoria, ni siquiera con 2 o 3. La lucha que libraba su gente era una lucha eterna, una batalla que se alimentaba de sueños rotos, pero también de la esperanza de que algo mejor podría surgir de las ruinas de la guerra. En su mente se agolpaban recuerdos de la resistencia, del valor de aquellos hombres que luchaban a su lado,
de las promesas hechas a los caídos. A cada paso, el empecinado se sentía más pesado, como si el fardo de la historia pesara sobre él de manera aún más profunda que antes. La guerra no se trataba solo de batallas ganadas y perdidas, sino de la historia que quedaba atrás, el relato que se tejía en cada rincón de España, en cada ciudad que era testigo de la lucha del pueblo por recuperar lo que le pertenecía. Este triunfo no es mío solo, es de todos, pensó Juan Martín mientras volvía al campamento. Sabía que la victoria no lo había convertido en un hombre invencible, ni siquiera en un héroe. Lo que realmente lo hacía fuerte era la causa que defendía, la justicia que anhelaba restaurar en su tierra. Sin embargo, no podía dejar de preguntarse, ¿podría realmente lograrlo? ¿Era suficiente el coraje de un grupo de hombres para cambiar el destino de toda una nación? A su regreso, encontró a sus oficiales reunidos, discutiendo los próximos pasos. En sus rostros, la fatiga se mezclaba con la determinación. Sin embargo, también podía percibir un aire de incertidumbre, como si la victoria reciente hubiera dejado al descubierto la fragilidad del momento. El empecinado sabía que el enemigo no descansaría, y que la paz no sería un regalo, sino un sueño que habría que luchar para alcanzar. Hemos ganado una batalla, pero la guerra continúa, dijo Juan Martín, dirigiéndose a sus hombres con la seriedad que lo caracterizaba. Sus palabras, aunque simples, calaron profundo en los corazones de los guerrilleros. No podían permitirse pensar que la lucha había terminado. Sabían que el enemigo, aunque derrotado en esta ocasión, no tardaría en reagruparse y volver a atacar con más fuerza. La mirada del empecinado se posó sobre cada uno de los oficiales presentes. No los veía como simples soldados, sino como los guardianes de una esperanza que se mantenía viva a través de cada sacrificio, cada caída, cada victoria. La resistencia no era solo un acto de defensa, sino una declaración de que el espíritu de libertad jamás se extinguiría. Esa noche, en la quietud que solo el campo de batalla puede proporcionar, el empecinado se retiró a su tienda, buscando descansar, aunque sabía que el verdadero descanso no llegaría tan pronto. En su mente seguían resonando los ecos de la lucha, pero también las preguntas que aún quedaban sin respuesta. Sabía que la victoria en esa batalla había sido solo una parte de una historia mucho más grande, y que en el horizonte se avecinaban desafíos aún mayores. El sueño llegó, aunque inquieto. Soñó con la España de sus ideales, una nación unida, libre de las cadenas que la oprimían. Pero al despertar, las sombras de la realidad lo envolvieron nuevamente. La guerra no había hecho más que comenzar, y la lucha por un futuro mejor continuaría, no solo en el campo de batalla, sino también en los corazones de todos aquellos que aún creían en la justicia. Esa mañana, al amanecer, mientras los primeros rayos del sol tocaban suavemente las montañas, Juan Martín hizo una promesa en su corazón: no descansaría hasta ver el sueño de una España libre hecho realidad. Sin embargo, sabía que el camino sería largo y arduo, y que el futuro estaba lleno de incertidumbres. Pero en ese momento, rodeado por sus hombres, con la victoria reciente en sus manos, sentía que la lucha, por más difícil que fuera, valdría la pena. Capítulo 10. Las tentaciones de la política y el peso de las decisiones. La calma posterior a la victoria había sido efímera. Mientras los guerrilleros descansaban, aliviados por el éxito reciente, el empecinado no podía dejar de reflexionar sobre los pasos siguientes. Las victorias en el campo de batalla eran solo una parte de la ecuación que constituía la lucha por la libertad de España. Ahora, con el enemigo temporalmente derrotado, las fuerzas internas que amenazaban la unidad de su causa se hacían más evidentes. La política, siempre tan compleja y traicionera, comenzaba a infiltrarse entre las filas de los patriotas. Juan Martín se encontraba una vez más en el dilema de no solo luchar contra los franceses, sino también contra las divisiones internas que socavaban la unidad de la resistencia. Entre Los guerrilleros, se había sembrado la discordia, y no solo por los naturales desacuerdos tácticos. En los últimos días, comenzaron a aflorar las disputas sobre el futuro del país una vez que los invasores fueran expulsados. Algunos deseaban un orden más radical, mientras que otros preferían una restauración de los antiguos poderes. En una tarde gris, con el viento cargado de una humedad fría, Juan Martín se reunió con algunos de los líderes más prominentes de la guerrilla. El campamento estaba lleno de un silencio tenso, como si todo esperara a que el empecinado tomara una decisión. Al frente de los oficiales, se encontraba don Rodrigo, quien, después de la última victoria, había ganado aún más respeto entre los hombres.
Junto a él, estaban otros comandantes, algunos más jóvenes, más impulsivos, y otros mayores, con una mirada más pragmática. Nuestro deber es claro, comenzó el empecinado, con una voz que resonaba firme en la quietud del atardecer. Nos enfrentamos a un enemigo común, pero una vez que logremos nuestra victoria, debemos preguntarnos, ¿qué España queremos reconstruir? La pregunta flotaba en el aire, y las miradas de los oficiales se cruzaron, reflejando las preocupaciones que todos compartían, pero que ninguno deseaba verbalizar de inmediato. El tema de la política siempre había sido delicado para los guerrilleros. La lucha había sido por la libertad, pero la libertad de qué y para quién era un asunto que empezaba a ser debatido con más fuerza. Un joven comandante, llamado Antonio, levantó la voz con pasión, respondiendo a la pregunta del empecinado. Queremos una España libre, una España en la que el pueblo sea el verdadero dueño de su destino. No podemos permitirnos restaurar las viejas monarquías ni ceder el control a aquellos que, antes de la guerra, oprimían al pueblo. Los franceses nos han invadido, pero no son ellos los únicos que han despojado a nuestra gente de su dignidad. El tono de su voz era desafiante, como si estuviera dispuesto a arriesgarlo todo para que su visión de una nueva España, más democrática y justa, se hiciera realidad. Sin embargo, otros, como don Rodrigo, tenían una perspectiva diferente. Si bien es cierto que nuestra lucha es por la libertad, debemos recordar que la estabilidad política es esencial para el futuro de nuestra nación. No podemos destruir todo lo que ha existido hasta ahora. Hay que ser prudentes con los cambios, intervino don Rodrigo, su tono grave y lleno de sabiduría. No se trata de seguir una ideología ciega, sino de asegurar que España tenga un futuro próspero, sin caer en el caos. Juan Martín escuchó en silencio. Cada palabra de sus oficiales era una espada que se clavaba en su conciencia, desafiándolo a tomar decisiones que afectarían a toda la nación. La tensión entre los deseos de los más jóvenes, que soñaban con una transformación radical, y los más conservadores, que temían un derrumbe total del orden, ponía en evidencia las dificultades de lo que parecía un futuro incierto. Es cierto que el pueblo ha sufrido mucho, dijo el empecinado finalmente, su voz grave y pensativa. Pero nuestra lucha nunca fue por el poder, sino por la justicia. Si hay algo que debemos proteger, es la dignidad de cada hombre y mujer en esta tierra, no la preservación de instituciones que han fallado una y otra vez. Hubo un silencio en el campamento, como si todos estuvieran esperando la respuesta definitiva de Juan Martín, pero él no se apresuró. Su mirada se perdió en la distancia, hacia donde el horizonte se perdía entre las colinas. La guerra no era solo un combate físico, sino también un combate moral y político. No podía, ni quería, desestimar las voces que clamaban por un cambio radical. Pero, al mismo tiempo, sabía que el futuro de España requeriría algo más que solo idealismo. La guerra nos ha enseñado que la unidad es esencial. Sin ella, no podemos vencer a nuestro enemigo. Pero no podemos avanzar sin preguntarnos qué es lo que realmente queremos para España, dijo, su voz más suave ahora. La lucha por la libertad no es solo contra los franceses. Es también contra las fuerzas que buscan dividirnos y que podrían, si no tenemos cuidado, destruir lo que hemos construido hasta ahora. La reunión terminó sin una respuesta clara, pero con una sensación de urgencia en el aire. Cada hombre en el campamento comprendió que la batalla había cambiado de naturaleza. Ya no solo era un conflicto contra los invasores extranjeros, sino que ahora también se trataba de una lucha interna por el alma de la nación. Esa noche, mientras la brisa fría recorría el campamento, el empecinado caminó solo entre los árboles, meditando sobre las palabras que había intercambiado con sus oficiales. No había respuestas fáciles. La política, con sus intrincadas redes de poder y ambición, amenazaba con corroer la unidad que habían logrado con tanta sangre y sacrificio. Juan Martín sabía que las decisiones que tomaran los próximos días podrían definir el futuro no solo de la resistencia, sino de toda una nación. Al final, la lucha no solo sería por una España libre, sino por una España justa. Una España donde los sacrificios de tantos no se desvanecieran en el olvido. Y mientras las estrellas titilaban en el cielo, el empecinado se preguntaba, ¿sería capaz de guiar a su pueblo hacia ese futuro? Capítulo 11. La amenaza de la traición y el despertar de la desconfianza. La guerra seguía su curso, y con ella, las sombras de la incertidumbre crecían. Juan Martín el empecinado, a pesar de sus victorias, sentía que algo más peligroso que los franceses acechaba en su entorno,
la traición. En los pasillos de la Resistencia, entre sus propios oficiales y compañeros de armas, comenzaron a surgir murmullos, susurros de desconfianza. Había quienes veían en el empecinado un líder demasiado ambicioso, otros temían que sus ideales de libertad desbordaran la visión de unidad que tanto había costado alcanzar. Los soldados, aquellos hombres valientes que seguían a su líder a cualquier rincón de la península, sentían la presión de la guerra, pero también la presión de la incertidumbre. Las noches, antes llenas de camaradería y esperanza, comenzaron a estar marcadas por la tensión. Ya no era solo el enemigo de fuera el que debía temer, sino los ojos de quienes le rodeaban. La camarilla de oficiales a la que el empecinado confiaba sus más profundos pensamientos parecía volverse cada vez más dividida. La política, esa serpiente de muchas cabezas, se había infiltrado incluso en las filas más cercanas a él. La unidad que tan celosamente había defendido en el pasado ahora estaba al borde de la ruptura. Una tarde gris, cuando la niebla cubría las colinas cercanas y el viento gélido soplaba a través de los árboles, un hombre apareció en el campamento, un viejo conocido, que había sido parte de la resistencia desde sus primeros días. Era José, un comandante que había luchado valientemente junto al empecinado, pero cuyo rostro, ahora, parecía reflejar una preocupación profunda. José había llegado con una noticia urgente, una noticia que, al principio, parecía un susurro de paranoia. Empecinado, dijo José, acercándose con paso firme pero con mirada turbia, hay algo que debes saber. Algo que no puedo callar más tiempo. Juan Martín lo miró con un dejo de cansancio en su rostro. Había aprendido a distinguir cuando un hombre estaba luchando con una verdad dolorosa. La guerra había enseñado a Juan Martín que a veces las verdades más crueles son las más difíciles de escuchar. ¿Qué es, José? Preguntó el empecinado, su voz grave, llena de una serenidad que contradecía la inquietud que lo invadía. José dio un paso hacia atrás, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente, las soltó, como si le pesaran demasiado. Hay hombres entre nosotros que no están con la causa. Hay quienes, a espaldas de todos, han comenzado a negociar con los franceses. Algunos se han acercado a los oficiales franceses para ofrecer información sobre nuestros movimientos. Hay traidores entre nosotros. Empecinado. La revelación golpeó a Juan Martín como un rayo. Por un momento, su mente se detuvo, incapaz de procesar lo que acababa de oír. La traición, esa sombra insidiosa, había echado raíces en las filas de su ejército. En ese instante, comprendió que las palabras de José no eran una exageración. No había tiempo para la negación o el alivio. Si algo se dejaba crecer, podría destruir todo lo que habían logrado. José continuó, su rostro sombrío. He escuchado nombres, pero no puedo asegurar nada. Lo que sé es que hay movimientos extraños. Alguien dentro de nuestro campamento está pasando información. El enemigo no es solo el que está a las puertas, es también el que camina entre nosotros. Juan Martín permaneció en silencio, sus pensamientos dando vueltas como un torbellino. ¿Cómo podía haber llegado a esto? ¿Cómo podía una causa tan noble ser corrompida desde dentro? Pensó en los hombres a quienes había confiado su vida, en aquellos que luchaban codo a codo con él. Pero sabía que la historia de las grandes guerras estaba llena de traiciones, de amigos que se convertían en enemigos por el precio de unas pocas monedas o por el miedo a perder poder. Con la decisión tomada, el empecinado reunió a sus oficiales más cercanos esa misma noche. La luz de las antorchas arrojaba sombras distorsionadas sobre sus rostros, haciendo que el ambiente fuera aún más tenso de lo que ya era. El empecinado, con la gravedad de la situación reflejada en su mirada, les habló. Hemos sido advertidos. Hay traidores entre nosotros. Algunos de nuestros hombres han caído en la tentación de vender su alma al enemigo. Nadie está a salvo de la tentación de la traición, pero no permitiremos que esta plaga destruya lo que hemos luchado por construir. Las palabras del empecinado calaron hondo en sus oficiales. Algunos miraban a su alrededor con desconfianza, como si pudieran encontrar en el rostro de sus compañeros el rastro de la traición. Otros, como don Rodrigo, permanecían inmóviles, con una mirada que reflejaba una preocupación más profunda. ¿Hasta qué punto se podía confiar en el corazón humano cuando la guerra había desbordado sus límites? Juan Martín continuó, su voz más firme, aunque su interior estaba lleno de incertidumbre. Haremos una investigación. Nadie está por encima de la causa.
No quiero ver a un solo hombre que falte a su palabra, que traicione a sus compañeros. Los enemigos están fuera, pero los peores son los que se ocultan entre nosotros. Si alguien ha hecho lo que se sugiere, pagará el precio de su traición. Con esas palabras, el empecinado selló el destino de los hombres que pudieran estar conspirando en su contra. La desconfianza, sin embargo, ya había echado raíces entre sus propios oficiales. Las sospechas volaban como aves de mal agüero, y la atmósfera en el campamento se volvió aún más tensa. Esa noche, Juan Martín se retiró a su tienda, solo, como tantas otras veces. El peso de la traición era más pesado que cualquier ejército. Lo que había comenzado como una lucha por la libertad, por la justicia, ahora también era una lucha por mantener la integridad de su propia causa. Mientras la oscuridad cubría el campamento, el empecinado se quedó mirando las llamas de la hoguera, preguntándose cuántos de sus hombres se habrían vuelto sombras, moviéndose al compás del viento. Pero no tenía tiempo para lamentarse. La guerra no perdona, y ahora más que nunca, él debía asegurarse de que la lealtad fuera más fuerte que el miedo. Capítulo 12. La purga de los traidores y la creciente división. El amanecer llegó con la misma frialdad que la noche anterior, pero con una sensación palpable de tensión en el aire. Las primeras luces del día revelaban un campamento que, hasta hace poco, era un refugio de esperanza y resistencia, pero que ahora parecía dividido por una invisible grieta. La noticia de la posible traición había calado profundamente en los corazones de todos. Los ojos, que antes brillaban con fervor y unidad, ahora eran cautelosos, desconfiados. Las miradas se cruzaban con una especie de recelo, como si cada uno estuviera midiendo las verdaderas intenciones de su prójimo. Juan Martín el empecinado había pasado una noche inquieta. No pudo descansar, no solo por la fatiga de la guerra, sino por la carga más pesada, la sospecha de que aquellos en quienes confiaba pudieran estar conspirando en su contra. La lealtad de sus hombres, esa, que había sido el alma misma de su ejército, se había visto puesta a prueba de manera brutal. La traición no era solo un peligro de afuera, como bien lo había aprendido a lo largo de los años. Ahora, el enemigo parecía estar en casa. Esa mañana, con la determinación que siempre lo había caracterizado, reunió a sus oficiales más cercanos para llevar a cabo una purga. El empecinado, quien nunca dudó al tomar decisiones difíciles, sabía que no podía permitir que las semillas de la desconfianza se esparcieran sin más. Debía actuar con rapidez y contundencia, aunque su corazón se retorciera al pensar en la posibilidad de que alguno de sus hombres más fieles pudiera ser culpable. Se reunieron en la tienda principal del campamento. El rostro de cada uno de los oficiales reflejaba la gravedad de lo que estaba sucediendo. Don Rodrigo, con su mirada severa, se mantenía en silencio, observando al empecinado con una expresión que combinaba preocupación y respeto. A su lado, los demás oficiales esperaban instrucciones, aunque todos sabían que no era un día como cualquier otro. La atmósfera era más densa que nunca, y las palabras parecían más pesadas de lo usual. El empecinado, al levantarse para hablar, no permitió que la indecisión empañara su voz. Su tono era firme, decidido. Sabía lo que debía hacer, pero eso no hacía la tarea más fácil. La confianza, una vez quebrantada, no se reparaba fácilmente. Hemos llegado a un punto crítico, compañeros, comenzó, mirando a cada uno de los hombres presentes. Los enemigos de la causa no solo nos acechan desde fuera, sino que ahora están dentro de nuestras filas. Hemos escuchado rumores de traición, y no podemos permitir que eso ponga en peligro la lucha que hemos llevado a cabo con tanto sacrificio. Don Rodrigo frunció el ceño, el rostro endurecido por los años de batalla y lealtades rotas. Sabía que el empecinado no hablaba de oídas, que la sospecha era más que una mera suposición. Algo en su tono le dijo que lo que seguía podría cambiar para siempre la estructura de su ejército. ¿Qué vamos a hacer al respecto?, preguntó, su voz grave como el retumbar de un trueno lejano. Juan Martín hizo una pausa antes de responder, los ojos fijos en el suelo como si estuviera buscando una respuesta en la tierra misma. Primero, haremos una investigación profunda. Nadie está por encima de la causa ni de los ideales que hemos defendido. En cuanto tengamos pruebas, tomaremos las medidas necesarias. No hay cabida para la traición en este ejército. Y si alguien se ve implicado, no dudaremos en actuar, aunque el precio sea alto. El silencio que siguió a sus palabras fue más pesado que cualquier grito de guerra. Los oficiales intercambiaron miradas,
y aunque la resolución del empecinado era clara, el miedo a las consecuencias llenaba el aire. Había algo aún más aterrador que los disparos y las batallas: la posibilidad de ser señalado como traidor, de ser parte de algo tan oscuro como la traición misma. Durante los días que siguieron, la desconfianza continuó impregnando el campamento. El empecinado y sus hombres más cercanos comenzaron una serie de interrogatorios y vigilancias. El clima era cada vez más tenso, y muchos de los soldados, especialmente los más jóvenes, empezaron a dudar si la guerra valía la pena. La idea de que pudiera haber traidores entre ellos les hacía cuestionarse no solo a sus compañeros, sino incluso sus propios ideales. La purga no se limitó solo a los oficiales. La desconfianza se expandió a todas las filas del ejército. Cualquier señal de irregularidad, cualquier movimiento sospechoso, se convertía en motivo de investigación. Los hombres empezaron a mirar a su alrededor con más cautela, como si el propio empecinado, con su mirada fija y severa, pudiera estar observándolos en cualquier momento. La presión de la guerra se sumaba ahora a la presión de la desconfianza. Un día, mientras Juan Martín recorría las líneas del campamento, escuchó un susurro que llegó a sus oídos como una advertencia. Un hombre, de rostro sombrío, se acercó a él con una expresión que delataba miedo y angustia. Era uno de los soldados de menor rango, un joven que había sido testigo de algo que no podía callar. «Empecinado», dijo el joven con voz temblorosa, «he visto a varios hombres hablando en secreto, reunidos en la oscuridad de la noche. No sé qué están planeando, pero no me gusta lo que he oído». El empecinado lo miró fijamente, notando la sinceridad en los ojos del soldado. Sin perder tiempo, dio órdenes inmediatas para investigar el asunto. Sabía que el tiempo estaba en su contra, y que cualquier demora podría resultar fatal. Los hombres sospechosos fueron detenidos y llevados ante el empecinado para ser interrogados. Los acusados, con rostro pálido y tembloroso, negaban las acusaciones, pero el peso de la evidencia parecía aplastarlos. La tensión era insoportable. El empecinado, aunque herido en su alma, actuó con la frialdad que la situación demandaba. Sabía que, aunque su corazón se desgarrara, no podía permitir que la deslealtad corrompiera todo lo que había luchado por proteger. La purga continuó durante días, y aunque algunos traidores fueron desenmascarados, la sombra de la traición nunca desapareció del todo. El empecinado había logrado restaurar el orden, pero las cicatrices de este periodo oscuro se quedarían con él para siempre. A partir de ese momento, el campamento del empecinado ya no sería el mismo. La desconfianza había echado raíces, y aunque la guerra continuaba, el precio de la lealtad y la traición había dejado una marca indeleble en los corazones de todos los involucrados. Capítulo 13. La victoria en las sombras y la reflexión del líder. El viento se alzaba con fuerza en la madrugada, llevando consigo los ecos lejanos de la batalla que había tenido lugar en la víspera. El suelo aún estaba cubierto por los vestigios de un conflicto feroz. Cuerpos caídos, armas abandonadas y el polvo que cubría todo como un manto mortuorio. La victoria había sido contundente, pero la calma tras la tormenta no traía consuelo, sino más bien una inquietante sensación de vacío. La guerra, con toda su brutalidad y crueldad, nunca dejaba espacio para la reflexión tranquila. El líder del ejército sabía que esta victoria, como tantas otras, era efímera y que el precio a pagar sería más alto de lo que nadie podría imaginar. Juan Martín el empecinado caminaba solo, apartado de los suyos, con la mirada perdida en el horizonte. Había sido testigo de tanto dolor y sacrificio, y a pesar de las victorias, su alma parecía siempre más distante de la causa que había abrazado con tanto fervor. La guerra no solo desgastaba los cuerpos de los soldados, también erosionaba el alma de quienes se veían obligados a dirigir, a tomar decisiones que marcaban el destino de cientos, si no miles, de personas. El sol comenzaba a elevarse en el cielo, tiñendo de rojo y naranja las nubes que parecían arrastrarse lentamente, como un recuerdo de los días en los que las batallas parecían menos terribles. Pero para Juan Martín, la luz del día solo servía para revelar las sombras de su propia conciencia. La guerra había transformado todo lo que tocaba: sus ideales, su ejército, incluso a él mismo. Había momentos, pocos pero profundos, en los que se preguntaba si valía la pena. ¿Era posible que toda la sangre derramada tuviera algún propósito más allá de la lucha constante y la supervivencia? El sonido de los cascos de su caballo lo sacó de su trance. Al levantar la vista, vio a don Rodrigo acercándose con su tradicional porte severo. El capitán,
que siempre había sido el brazo derecho del empecinado, ahora parecía reflejar la misma preocupación que su líder. Empecinado, los hombres celebran la victoria, pero la verdad es que todos estamos agotados. La guerra nos ha desgastado, y la desconfianza sigue acechando como una sombra entre nosotros. ¿Realmente sabemos por qué estamos luchando?, preguntó don Rodrigo, su voz grave reflejando el peso de los días de batalla. Juan Martín asintió lentamente, consciente de que las palabras de su fiel compañero eran ciertas. Había liderado a sus hombres con determinación, pero cada victoria, cada paso más cerca del objetivo, parecía vaciarse de significado con el tiempo. El sueño de una España libre y justa se había desvanecido en las horas oscuras de la lucha. La moral de sus tropas estaba tan quebrada como las aldeas por las que pasaban. No lo sé, respondió el empecinado, mirando fijamente el horizonte. Pero lo que sé es que no podemos detenernos ahora. Hemos llegado demasiado lejos, y aunque todo se haya oscurecido, la causa sigue viva. Quizás no sabemos el porqué, pero en este momento, lo que importa es seguir adelante. Los hombres esperan que yo sea el faro que los guíe, incluso si mis propias dudas me oscurecen el camino. Don Rodrigo observó el rostro de su líder, reconociendo en él una tristeza profunda que antes no había notado. La guerra había dejado cicatrices invisibles, marcas en el alma que no podían ser vistas a simple vista. La victoria de la víspera, aunque bien recibida, no ofreció consuelo. En lugar de alegría, lo que dejaba era una sensación de vacío y una pregunta que no parecía tener respuesta. ¿Hasta cuándo seguiría esta lucha sin fin? Lo que podemos hacer ahora, continuó Juan Martín, su voz más firme, es asegurar que esta victoria no sea en vano. Tomemos un respiro, pero sin perder el foco. Los enemigos siguen siendo numerosos, y aunque este campo de batalla se ha ganado, la guerra continúa. A medida que las horas pasaban, las tropas comenzaron a organizarse de nuevo. Los hombres que antes celebraban y descansaban, ahora se preparaban para marchar nuevamente. No había tiempo para el descanso en un conflicto tan interminable. Cada victoria era solo un paso más hacia un objetivo incierto, y cada día ganaba más el sabor amargo de la guerra constante. El empecinado, mientras observaba cómo sus hombres se preparaban para la próxima etapa del conflicto, se sumió una vez más en sus propios pensamientos. Había tenido tantas ocasiones de mirar hacia atrás y preguntarse si la lucha valía la pena. A veces, incluso sentía que los sacrificios hechos eran un precio demasiado alto, pero entonces, al ver la determinación en los ojos de sus soldados, recordaba por qué seguía adelante. No hay regreso, se dijo en voz baja. Solo queda avanzar, por ellos, por España, por la libertad. El atardecer cayó como un manto pesado sobre el campamento. El brillo dorado del sol ya se había desvanecido, y con él la esperanza de un día mejor. Los hombres se acomodaron en sus lugares, listos para otro día de lucha. Sin embargo, Juan Martín el empecinado se quedó en pie, mirando la oscuridad que se cernía sobre ellos, preguntándose cuántas veces más tendría que enfrentar esa misma oscuridad, tanto afuera como dentro de su propio ser. La batalla de la mente y del alma era, quizás, la más difícil de todas. Capítulo 14. El precio de la libertad. El campamento estaba en silencio, como si la tierra misma hubiera aprendido a contener el aliento. Los soldados, que en otras ocasiones llenaban el aire con su risa o sus discusiones, ahora se movían con una quietud casi mortal. Había algo en el aire, una tensión palpable que no se debía a los enemigos visibles, sino algo mucho más profundo, el costo de la libertad. La incertidumbre de saber que, por más victorias que se alcanzaran, la guerra nunca sería más que una condena sin fin. Juan Martín el empecinado paseaba de un lado a otro, con la mente dispersa, mientras sus ojos recorrían el campamento. Sus hombres estaban agotados. Cada uno llevaba consigo un dolor, una fatiga que no se podía aliviar solo con la promesa de una causa justa. Había visto muchas veces ese mismo cansancio en sus rostros, pero hoy algo era distinto. La lucha por la libertad, por la independencia, se había convertido en una sombra implacable que los perseguía sin tregua, y algunos empezaban a cuestionar si el sacrificio estaba realmente justificado. Don Rodrigo se le acercó, como siempre fiel, pero también con esa mirada que no podía ocultar las cicatrices de la guerra. Sin palabras, se quedó a su lado, observando el horizonte. No era necesario preguntar. Ambos sabían lo que pasaba en las mentes de sus hombres. La victoria de la víspera parecía lejana, como un sueño difuso,
y el futuro parecía lleno de más desolación que esperanza. Empecinado, los hombres, comenzó don Rodrigo, pero no pudo continuar, como si las palabras no pudieran describir lo que sentía en su corazón. Juan Martín asintió, comprendiendo lo que su amigo quería decir. En su mirada, no solo había cansancio físico, sino una lucha interior que lo desgarraba. Él mismo se encontraba en ese lugar oscuro, donde los ideales de libertad y justicia parecían desvanecerse ante la realidad de la violencia interminable. La sangre derramada, la angustia de los pueblos arrasados, las familias separadas, ¿todo eso valdría la pena al final? ¿Sería suficiente para construir una España libre, o simplemente los pueblos quedarían atrapados en el mismo ciclo de sufrimiento sin fin? Sé lo que piensas, dijo Juan Martín, con voz grave y cansada. Todos lo sentimos. Pero no podemos retroceder ahora. Hemos llegado demasiado lejos. No podemos rendirnos. Don Rodrigo lo miró, preocupado. Sabía que su líder tenía razón, pero también veía en sus ojos una tristeza que reflejaba su propio agotamiento. No era solo la lucha exterior lo que los desgastaba, sino la lucha interna que cada uno libraba en su interior. La guerra no solo mataba a los enemigos, también devoraba las almas de aquellos que la libraban. ¿Y si ya no hay salida?, preguntó don Rodrigo, casi en susurro. Juan Martín lo miró fijamente, sin responder de inmediato. En su pecho, la guerra parecía arder como un fuego que nunca se apagaba. Había pasado por tantas batallas, tantas victorias y derrotas, que ya no estaba seguro de nada. Solo sabía que la única opción era seguir adelante, aunque el camino estuviera cada vez más cubierto de sombras. La salida no está en rendirse, respondió, finalmente, con una firmeza que, aunque vacilante, no perdía su determinación. La salida está en seguir luchando por lo que creemos. La libertad tiene un precio, y a veces ese precio es más alto de lo que imaginamos. Pero si dejamos de luchar, entonces la causa habrá muerto, y no podemos permitir que eso suceda. No mientras tengamos fuerzas para resistir. Don Rodrigo asintió en silencio, aunque en su mirada había una pregunta sin respuesta, una duda que seguía creciendo. ¿Realmente sabían lo que estaban haciendo? ¿Realmente sabían por qué luchaban con tanto fervor? Quizás no. Pero, como bien había dicho el empecinado, no había vuelta atrás. En ese instante, un mensajero llegó apresurado al campamento, interrumpiendo la conversación con su presencia urgente. Con rapidez, entregó una carta a Juan Martín, quien la abrió sin mucha expectativa. La mirada del líder se desvió, y una sombra de sorpresa cruzó su rostro al leer el contenido. La misiva traía noticias inquietantes. Las fuerzas realistas se reagrupaban en una nueva ofensiva, mucho más organizada y feroz. Era una noticia que, en otras circunstancias, habría causado mayor alarma, pero en ese momento, Juan Martín solo sintió una mezcla de cansancio y aceptación. Sabía que la guerra no solo era una lucha física, sino también psicológica, una batalla por la resistencia de los hombres. El enemigo nunca descansaba, y parecía que, al igual que sus propios soldados, solo la resistencia podía mantenerlos vivos en este juego macabro. Prepárense, ordenó Juan Martín, con la mirada fija en el mensajero, pero la mente aún lejos, absorbida por las preguntas que se formaban en su interior. No había tiempo para la duda ahora. La guerra exigía acción, y el líder debía estar a la altura de las circunstancias. Mientras las tropas se ponían en marcha nuevamente, el empecinado no pudo evitar pensar en lo que realmente estaban buscando. ¿Era la libertad lo que anhelaban, o simplemente la supervivencia? ¿Y qué libertad sería esa, cuando la sangre y el sacrificio se habían vuelto el precio de todo? La respuesta se desvanecía en su mente, y las sombras de la guerra lo envolvían una vez más, dejándolo atrapado entre la esperanza y la desesperación. La batalla por la libertad continuaba, y él debía seguir adelante. Pero, en el fondo, la duda persistía. ¿Era este realmente el camino hacia la España que habían soñado, o simplemente un interminable ciclo de sacrificios que nunca conduciría a la paz? El amanecer estaba por llegar, y con él, la promesa de una nueva jornada de lucha. Y, sin embargo, algo dentro de Juan Martín sabía que lo que estaba por venir podría cambiar todo lo que había conocido hasta entonces. Capítulo 15. La última esperanza. El sol apenas asomaba en el horizonte, iluminando con su luz suave las montañas que rodeaban el campamento. El aire frío de la madrugada empezaba a disiparse, pero la tensión en el ambiente era palpable.
Juan Martín el empecinado se encontraba de pie frente a su tienda, observando el despertar de un día que podría ser decisivo. No era un día como los demás. Sabía que lo que sucediera en las próximas horas cambiaría el curso de la guerra, y tal vez el destino mismo de la lucha que había abrazado. Durante semanas, las fuerzas realistas se habían reorganizado, y la amenaza se cernía sobre él y su ejército como una sombra implacable. Las noticias que llegaron el día anterior no auguraban nada bueno. El enemigo se había reagrupado con una fuerza renovada, y sus intenciones eran claras. La ofensiva no era solo para derrotar a los guerrilleros, sino para arrasar con todo lo que quedaba de esperanza en aquellos que luchaban por la independencia. A pesar de la seriedad de la situación, el empecinado no podía evitar sentirse agotado. Había pasado por tantas batallas, tantas victorias y derrotas, que su corazón ya no sabía si seguía latiendo por la causa o por la pura inercia de la lucha. ¿Había algún fin para todo esto? La respuesta parecía cada vez más evasiva, como un horizonte distante que se alejaba a medida que uno se acercaba. Los soldados se preparaban para lo que podría ser la última gran batalla. Los rostros de sus hombres mostraban una mezcla de determinación y miedo. A pesar de sus esfuerzos por mantener la moral alta, algo en el aire indicaba que muchos de ellos ya no esperaban salir victoriosos. La guerra los había cambiado. La victoria ya no significaba gloria, sino más sacrificios. La independencia parecía estar cada vez más lejos, y el precio por alcanzarla, cada vez más alto. Empecinado, ¿qué haremos si esta es la última batalla?, preguntó don Rodrigo, acercándose con paso firme. No necesitaba decir más. Ambos sabían que las probabilidades de ganar eran escasas, y que la lucha que se avecinaba sería brutal. Juan Martín lo miró con una mezcla de tristeza y resolución. Si esta es la última batalla, entonces lucharemos como si fuera la primera. Lo que hemos perdido, lo hemos perdido, lo que aún queda, lucharemos por ello. No podemos dejar que la causa muera aquí, no mientras podamos pelear por ella. Don Rodrigo asintió, pero el pesar en sus ojos no desaparecía. Sabía que las palabras del empecinado no eran solo un llamado al deber, sino un reflejo de su propio espíritu, uno que se había ido desgastando lentamente, día tras día, por la continua lucha. ¿Hasta cuándo seguirían soportando el peso de una guerra interminable? Mientras tanto, los hombres se alineaban, armados y listos, aunque algunos de ellos ya no sabían por qué luchaban. No era solo la independencia de España lo que los había llevado a este punto, sino algo más profundo, algo que ya no podían identificar. Algunos luchaban por venganza, otros por lealtad, y otros simplemente porque no podían imaginar un futuro sin la guerra. Pero la causa original, la razón por la que todos se habían unido en primer lugar, parecía perdida en el océano de la desesperación y el agotamiento. El campamento se llenaba de un silencio solemne. Los soldados, aunque preparados, no podían evitar sentir que algo se rompía en sus corazones. Ya no era solo la lucha lo que los mantenía en pie, sino el sentido del deber, el espíritu que aún los impulsaba a seguir adelante, a pesar de que todo parecía haber perdido su propósito. La marcha comenzó al amanecer, sin grandes palabras, solo el ruido de los cascos de los caballos y el crujir de las botas sobre la tierra. La batalla estaba cerca, y la incertidumbre los envolvía como un manto pesado. Juan Martín encabezaba a sus hombres, pero en su corazón sabía que no todo podía ser resuelto con una victoria militar. La guerra había alcanzado un punto donde las cicatrices no solo se medían en cuerpos caídos, sino en almas rotas. El sonido de los cañones lejanos comenzó a retumbar, como un presagio del enfrentamiento inminente. La primera línea de fuego se levantó, y con ella, los ecos de un conflicto que nunca parecía terminar. Juan Martín sintió la presión de la situación aplastando su pecho. ¿Sería este el final de todo? La última esperanza de un pueblo que había luchado sin descanso, solo para ver cómo se desvanecía ante sus ojos. A lo lejos, se veían las fuerzas realistas acercándose con rapidez. El campo de batalla se extendía ante ellos, como un telón de fondo sobre el que se representaba el último acto de una tragedia. Juan Martín sabía que su ejército no tenía el número ni el poder de fuego necesario para enfrentar la ofensiva, pero la determinación de sus hombres no se podía subestimar. La guerra los había endurecido, y en sus corazones aún ardía la llama de la libertad, aunque ésta se estuviera extinguiendo lentamente. La batalla comenzó con una ferocidad indescriptible. Los cañones tronaban, los disparos resonaban, y el aire se llenaba de polvo y humo. Los hombres caían a su alrededor,
Pero la lucha no se detenía. Juan Martín estaba en medio de todo, luchando como un guerrero más, pero en su interior sentía una tristeza profunda. Sabía que, aunque lucharan con valentía, la derrota parecía inevitable. El peso de la historia estaba sobre sus hombros, y él, el líder, no podía evitar preguntarse si alguna vez la lucha había sido más que un sacrificio inútil. En medio de la batalla, cuando la lucha parecía más feroz que nunca, un soldado se acercó al empecinado con una noticia que lo dejó paralizado. La mayoría de sus hombres caídos ya no podían seguir peleando. El último bastión de su ejército estaba colapsando. La esperanza se desvaneció, pero no el espíritu. Aunque la guerra parecía perdida, la dignidad del empecinado y de sus hombres nunca desapareció. Al final, la batalla no fue más que otra tragedia en una guerra que nunca parecía tener fin. Y mientras el polvo se asentaba sobre el campo de batalla, el empecinado sabía que, aunque sus hombres caían, la llama de la lucha por la libertad no se apagaría nunca. Pero a un costo terrible. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Juan Martín el empecinado de Benito Pérez Galdós. Si has disfrutado de esta narrativa profunda, llena de emoción y reflexión, te invitamos a apoyar este canal de audiolibros para seguir compartiendo juntos más historias que tocan el alma. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir con quienes también aman la literatura. Tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido de calidad para todos los amantes de los libros.